Bien, señores, vamos a continuar con este interesantísimo programa. Yo creo que vamos a abarcar todos los temas de hoy. Ingeniero, voy a dejar que sea usted el que inicie, porque usted tiene en su cabeza la prioridad de los temas, aunque yo tenga la lista. Adelante. La primera prioridad, Ramón, es la sostenibilidad del Seguro Familiar de Salud. Es un instrumento social muy importante que todo el mundo valora. Sin embargo, hay una amenaza a la sostenibilidad porque no se cumple uno de los principios de la Ley 8701 que establece el principio de equilibrio financiero. Es decir, que lo que tú recibes tiene que alcanzar para que tú debes pagar y sobrar algo para que la empresa pueda existir desde el punto de vista privado. Resulta que hace 28 meses que el Consejo Nacional de Seguridad Social no incrementa la cápita por inflación. La inflación es un fenómeno. Usted decía que la cápita es ese promedio que se paga por cada asegurado, Exactamente. que es una, solo una, y Así esa es. Así es. Y esa se cambia por tiempo. Claro. Y las exigencias sí cambian muchísimo. No, las exigencias cambian todos los días, pero la inflación es un fenómeno económico que afecta a todos los sectores. Y en nuestro país, quien publica la inflación es el Banco Central, una institución que goza de prestigio profesional, moral, experiencia y que ha manejado el aspecto económico del país de una manera correcta, que lo hemos visto por los números macro de que el país ha crecido y ha habido un equilibrio macroeconómico. Pues resulta que hace 28 meses que no se revisa la cápita, a pesar de que la ley manda... 28 que meses son 2 años y algo. 2 años y 4 meses. La ley manda que se revise todos los años en condiciones normales y en condiciones extraordinarias cada 6 meses. Por esos 28 meses, ¿tú sabes cuánto le cuesta a cada ARS? 170 pesos mensuales por afiliado. Y al no pagarle esa cantidad que debiera pagarse, porque la inflación es un fenómeno que afecta a todos, o sea, pagamos medicamentos a precio de hoy, pagamos los insumos a precio de hoy y pagamos muchos honorarios a precio de hoy. Entonces tú estás recibiendo la cápita de hace 28 meses. ¿Usted no piensa que quizás el gobierno tenía, eso lo decide el gobierno, claro, la cápita? En cierto modo. El Consejo Nacional de el Seguridad Consejo Nacional de Seguridad Social, pero está conformado principalmente. No, ahí está el gobierno, como es lógico, quien lo preside, pero también está el sector privado, porque paga parte de la seguridad social, está el sector de los trabajadores y otros sectores. Ahí hay 17 sectores representados por un titular y un suplente, 34 personas. ¿Usted no piensa que había planes para esa cápita subirla siempre que se hubiera dado el tema de la reforma fiscal, o de la reforma, no, de la reestructuración fiscal, que muchos de los empresarios que quizás se resulten afectados ahí, quizás se negaron también a no apoyar eso, porque hubo un problema técnico de socialización de ese, hay que decirlo de alguna manera, de socialización de la reforma, y también hubo deliberadamente una especie de respaldo también de muchos sectores, porque para nadie es un secreto que los sectores económicos no son tan proclives a meterse en cosas que le vayan a costar ese sacrificio. Eso es casi un mandato humano. Claro, yo creo que eso hubiese ayudado, pero pienso que la forma como se planteó... Tanto eso como otras cosas más que estaban en agenda. Claro. Porque de acuerdo con las medidas, los medimientos económicos del país, el país ha ido caminando por buen camino. Sí. Y si la economía está creciendo, lo que tiene esa economía es que generar los recursos, y dentro de la economía estamos todos, grandes y pequeños. Entonces, generando los recursos para que se puedan hacer ese tipo de cambios que usted sugiere. Lo que pasa, Ramón, económico. Lo que pasa, Ramón, que macroeconómicamente hablando, ese planteamiento de esa reforma fiscal quizás fue un poco más allá de donde debía ir. Te voy a poner solo un ejemplo. Según expertos economistas que han hecho estudios de la parte de la fiscalidad nuestra, si aquí se cobrara lo que se debe cobrar, el monto que se recaudaría sería 100.000 millones más que lo que iba a producir esa reforma fiscal. Entonces, tenemos que eficientizar los mecanismos de cobro. Lo que ya existe, sí. Lo que existe. Y si tú ganas 10, tienes que pagar por 10. Y aquí hay gente que no paga por nada. Entonces, por nada. Esas evasiones... Y hace de todo. Exactamente. Entonces, eso no puede ser. Aquí tiene que haber un régimen de consecuencias para el que no cumpla con su deber fiscal.
y que no existe, como no existe para el que viola, por ejemplo, las leyes de tránsito. Existe la ley, pero la ley no es lo suficientemente fuerte para eso. Exactamente. Pero yo quiero reconocer que a pesar de ese problema que existe de amenaza a la sostenibilidad del sistema, que es el Consejo Nacional de Seguridad Social, como órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que tiene que buscar la solución, ellos están haciendo las gestiones correspondientes para lograr que eso se resuelva. Porque ninguna empresa está llamada a perder dinero. Y para que tengas una idea, las empresas que conforman nuestra institución, la Asociación Dominicana de Administradores de Riesgos de Salud, operativamente están trabajando con déficit. ¿Por qué? Porque la cápita es insuficiente. Y por tal razón, eso es algo de urgencia que el Consejo tiene que resolver. Y nosotros agregamos de que además de incrementar los salarios... ¿Ustedes piensan como sector que se está trabajando en esa dirección? Sí, definitivamente no, porque nosotros permanentemente estamos en contacto con las autoridades a todos los niveles y ellos tienen una buena actitud de resolver algo que no es un problema de nosotros, es un problema que afecta al sistema. Y si el sistema colapsa, eso tiene consecuencias sociales, económicas y políticas. Yo no creo que el presidente de la República es una persona muy sensata, va a permitir que eso suceda. Yo creo que se están tomando las medidas del lugar para resolver esa situación, pero eso es fundamental y que se mantenga esa sostenibilidad. Si no alcanza el dinero que se aporta, entonces en la modificación de la ley que está depositada diferentes proyectos en la Cámara de Senadores y una comisión bicameral, entonces que se incremente, nosotros proponíamos como sector que se incremente en un 2.48%, que eso no es nada, y que se haga en dos partes, una este año, ¿qué? La cápita, o sea, lo que tú aportas, que vaya lo que tú aportas, una escala. Si aporta el sector trabajador un 7%, el empleador, y el trabajador un 3%. Este año 1.21. Le tocan al sector empleador 0.85 y al trabajador 0.36. Y el año que viene que se haga lo mismo, eso le daría sostenibilidad por 5 o 6 años al sistema. Y eso se resuelve con una modificación de ley. Claro. Pero mientras tanto, el aspecto de la inflación hay que resolverlo fortaleciendo ese fondo que no tiene los recursos suficientes ahora. Si se aprobara el incremento de diabetes, eso le daría 3.000 millones de pesos al fondo, que ayudaría muchísimo. Pero hay otras formas, hay otros factores que el Estado tiene que manejar para solventar ese fondo que tenga la capacidad para incrementar por inflación la cápita, porque eso es lo que le da el equilibrio al sistema y garantiza la sostenibilidad. Eso es algo muy importante. Bien, hay un problema y cosas que uno observa así en la práctica. Yo no soy muy viajador al exterior, pero he tenido que ir a veces hasta por razones de salud. Y uno observa cosas allá y cosas aquí. Por ejemplo, ¿por qué las farmacias aquí, los que representan todos los grupos farmacéuticos, tienen necesariamente que estar en lugares donde es tan costoso y eso hay que cargárselo al negocio? Y no se ha logrado, no sé si en otro país hay alguna legislación que ayude a eso, porque hay muchísimos centros comerciales, pero lo primero que tú ves aquí cuando entras a una plaza es una farmacia. Sí. Quizás al lado de un sitio donde venden comida y los ratones van de noche a buscar su sobrante. O sea, y una cosa que yo no le veo como sentido, porque las pocas veces que yo he viajado, que ha sido por salud, cuando hemos ido a buscar medicina, no se ve nada de esos lujos. Y digo esto no por los dueños de farmacia, digo por los dueños de plaza, que es otro evento que aquí hay que también revisarlo. Porque yo no sé, y me excusan los dueños de plaza, porque después no le quieren alquilar nada a uno. Sí. Yo no sé si la renta, cómo trata la renta a esa gente o cómo tratan ellos a la renta. Porque la plaza tiene la ventaja de que no hay esos detalles que hay en la vivienda. Y entonces el alquiler es 2 y 3 veces más que lo que es una vivienda. Y entonces, bueno, como no todo el mundo tiene para hacer una gran plaza, porque la plaza el tamaño tiene que ver, y también las pequeñas.
es una exageración lo que se paga, me refiero, porque solamente el gasto de alquiler de una cosa que paga 4, 5, 6 mil dólares para vender unos cuantas gente que van a comprar medicamentos y una paletica de bon y otra cosita. Como que no le veo mucho sentido a eso, porque lógicamente ese es un negocio para ganar algo de dinero. Sí, claro. Tiene que incluir esos gastos obligatorios. ¿Por qué ahí? ¿Por qué no se ponen de acuerdo todos y hacen habían unos acuerdos antes de distancia entre una farmacia y la otra? Eso lo establece la ley. Yo creo que eso se respeta, pero en la plaza hay una excepción. Ajá, entonces como todo el mundo hace una plaza desde que hace 5 o 6 locales en adelante, sí, ya. Sí. Entonces, ¿por qué tiene que ser ahí y no en una casa, en un solar, en una... Déjame explicarte. Y pienso que eso encarece bastante el costo de la medicina, aparte de otras cosas, porque yo le voy a decir algo, con pruebas. Yo he mandado a buscar mis medicamentos a España con alguien que va frecuentemente y me sale 150% más barato que lo que me sale aquí. Eso es así. Y yo he comprado en Estados Unidos y ya le dije yo a un médico, digo, doctor, pero usted me está recetando omeprazol, pero allá eso, de que ya no lo de continuar. Si aquí todo el mundo toma omeprazol, de cualquier laboratorio, y se recetan genéricos, porque ningún laboratorio va a ponerse así un medicamento para... Incluso el dueño de la patente, y eso lo conocemos porque yo trabajé en 3 laboratorios europeos. Sí. El dueño de la patente es el mismo que se queda vendiendo la materia prima. Claro. Y no va a vender su materia prima a un laboratorio que le vaya a desacreditar su materia prima. Es lógico, eso es lógico. Y entonces aquí hay una serie de tabú y de cosas que nos perjudican en ese sentido. Pero ¿qué se puede hacer? La misma empresa del gobierno que importa medicamentos no esenciales y también la de alto costo. Promese, sí. Siempre hay un respiro, pero tampoco la clase media y la clase alta no tiene como ese servicio así tan fácil. Mira, nosotros hemos dicho y reiteramos en este espacio que aquí debe existir en seguridad social un precio de referencia, porque la seguridad social es una actividad que necesita controles. No control de precio, porque una sociedad democrática sí. Pero un precio de referencia. Usted quiere un medicamento de marca, usted lo puede comprar. Ahora, la seguridad social solamente le cubre el genérico. Usted quiere el de marca, pague la diferencia. Eso por un lado. Lo que tú mencionabas de las farmacias, alrededor del sistema dominicano de seguridad social y sobre todo el seguro familiar de salud, se ha desarrollado toda una industria, porque, por ejemplo, hoy existen las cadenas de farmacias. Por ejemplo, la GBC tiene más de 250 farmacias en el país. Sí, vamos a hacer una pausa técnica, porque por un problema técnico tuvimos que adelantarnos un poquito. Así es que vamos a pausar y retornamos de inmediato con estos temas que cada vez se ponen más interesantes. Pausamos, señor director.